Hola, hola, buenas noches, madrugadas. Por aquí comenzamos esta, esta nueva conferencia con un tema que para muchos a lo mejor le puede llegar a sorprender por el título, ¿no? Nada es tuyo, nada es mío. Y este tipo de reflexión puede llegarnos a pensar qué tan conscientes somos cuando tenemos algo o cuando poseemos algo. Porque nada es tuyo, nada es mío. Podemos verlo desde el punto de vista de las relaciones de pareja. Cuando pensamos que normalmente creemos que poseemos alguien o algo, ¿no? Pensamos que en el momento que estamos con alguien, realmente lo poseemos o es parte de nosotros. Y esta conferencia tiene que ver mucho con algo que en estos días estaba viviendo. Estábamos conversando en una charla con un grupo de personas y había una persona que estaba viviendo una experiencia fuerte de pareja, ¿no? Y de repente me dijo una amiga, bueno, es que tengo una sala y queríamos apoyar a una persona que está pasando por un proceso de separación, ¿no? Y cuando una persona está pasando por un proceso de separación, lo primero que pasa por la mente de una persona es la culpa, ¿no? Muchas personas se sienten culpables cuando de repente están en ese momento de separación, porque a lo mejor han entregado mucho de sí mismas, en el caso de las mujeres, aunque también lo podemos llevar en el caso de los hombres, ¿no? Y automáticamente surge el resentimiento, ¿no? Y cuando le comentaba yo, ¿no? Esa palabra, nada es tuyo, nada es mío. A veces yo me pregunto cuántas veces nos preguntamos eso a nosotros en nuestras relaciones. Yo he conocido personas, tanto hombres como mujeres, que las relaciones transmiten un 60%, un 75%, y otras personas que transmiten un 50% en la relación. Porque a veces, muchas veces, surge ese desequilibrio. Si yo doy un 50%, yo quiero que ese 50% me lo dé la otra persona, porque entonces estoy equilibrado. Pero ¿qué pasa? Que cuando surge ese desequilibrio, ese desequilibrio me recuerda mucho a los libros, ¿no? De cuando las mujeres aman demasiado, ¿no? Y eso pasa muchas veces en Latinoamérica, seamos conscientes o no. Yo no sé si a lo mejor la cultura, la manera en la cual nos han educado, pues puede influenciar en nuestra forma de pensar, de actuar en las relaciones, ¿no? Porque muchas veces determinadas formas de educación pueden afectar nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de personales en el trabajo, ¿no?
porque yo siempre digo que siempre en todos los países existe el machismo y por qué no también existe el feminismo. En ocasiones vivimos en un mundo donde el poder es lo que muchas veces invita a crear esa división a veces, ¿no? Y cuando uno piensa o reflexiona en esa frase de nada es tuyo, nada es mío, creo que es una invitación a darnos cuenta que aunque haya poder de la mujer o haya poder del hombre, no significa que haya muchas veces ese pisoteo, ¿no? Porque al final de cuentas el empoderamiento se puede consolidar de muchas maneras. El empoderamiento muchas veces es como el liderazgo, ¿no? Lo podemos juntar, porque el ser empoderado o estar empoderado significa que uno puede llegar a tener las riendas de su vida en un determinado momento. Y se toma el compromiso muchas veces de actuar hacia determinadas cosas. Eso no significa que no deje de sentir, porque incluso la persona que tenga empoderamiento también siente. La persona que tiene liderazgo también siente. Quizás sepa manejar sus emociones muchas veces, aunque el manejo emocional tiene que ver mucho con la parte del corazón, que a veces le damos poca importancia, porque a veces somos mucho personas muy mentales, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer ese viaje de conocimiento, hace un viaje también de responsabilidad. El tener esa parte muchas veces sintonizada, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, pues ayuda también a saber en cada momento qué es lo que uno dice, cómo lo siente. Y aunque pareciera un juego de palabras, a veces es importante llegar a esos estados, ¿no? Porque nadie nos dice cómo tenemos que actuar en nuestra vida. Nos pueden a lo mejor dar reglas o momentos en los cuales, por la educación, por la manera en la cual nos han expresado, nos pueden decir lo que es bueno o lo que es malo, pero al final uno decide cuál es su comportamiento. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, en los padres y las madres que educan a su hijo o a su hija para ser mejor persona. Pero de repente van a un colegio, se juntan con unos amigos y cambian toda esa visión de los padres. Quizás la manera de educación o la invitación a que ese niño de repente se comporte de una determinada manera. Porque los niños de ese colegio de repente le dicen cosas, le comentan cosas y automáticamente te buscan una manera de liberarse de todo eso, ¿no? Por eso siempre comento, ¿no? Cuanto más prohibimos, más problemas le pasan a los niños, ¿no? Más quieren saltar esas prohibiciones. Por eso nada es tuyo, nada es mío. Porque a veces no es fácil educar a alguien. Porque entonces estaríamos desde el control.
si yo hago esto, yo controlo a este grupo de personas para que piensen igual que yo, para que reaccionen igual que yo. Y cada persona es un mundo. Y cada persona la va a interpretar esta conferencia de una manera diferente. Como digo siempre, yo no vengo a convencer a nadie, pero sí a hacerles reflexionar a las personas que muchas veces aquello que pensamos no siempre es lo mismo, con lo cual está en nosotros, porque siempre estamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar, porque entonces saldríamos del condicionamiento de las cosas. Es como si de repente, por ejemplo, ahora Facebook cambia el formato en el cual hacemos las cosas. Saldríamos del condicionamiento. Porque a lo mejor estamos preparados para comportarnos de una determinada manera. Y en el momento que haya un cambio, tenemos que adaptarnos a ese cambio, a esa manera de hacer las cosas. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Cuando nos cambian el formato, cuando nos cambian la manera de interactuar, cuando nos cambian algo que pensábamos que era así, ¿qué pasaría en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento? ¿Estaríamos adaptados? Porque a lo mejor pensamos que estamos preparados, pero uno nunca está preparado, porque uno siempre está indagando, descubriendo, imaginando, respondiendo y respondiendo a las necesidades en las cuales la vida nos está ofreciendo en cada momento, ¿no? Uno se hace responsable de muchas cosas, o piensa que es responsable de muchas cosas, porque así nos han educado que tenemos que ser responsables hacia determinadas cosas, ¿no? Para los que vieron ese vídeo antes de esta conferencia, qué vídeo tan impactante, ¿no? Cuando ese águila de repente tiene un objetivo muy claro, que quiere estar ahí. Y sean las situaciones en las cuales esté pasando ese águila, sabe cómo transformar para llegar al objetivo. Pero pocas personas se enfocan realmente en el objetivo. Porque en el momento que uno no uno deja de enfocarse, automáticamente pierde la capacidad que tiene para saber en qué lugar está y qué tipo de cosas tiene que prepararse para llegar al objetivo. Porque muchas veces vamos a pasar por muchos procesos donde la mente es quien nos controla nuestra vida. Porque entonces surge el pensamiento crítico. ¿Cómo vas a hacer todo esto? ¿Cómo vas a conseguir aquello si todo el mundo está fracasando, ¿no? Si todo el mundo no puede ser igual que tú. Pero no ves cómo está el mundo. Todo el mundo está... Y así repetidamente, ¿no? Por eso muchas veces yo me pregunto, ¿cuántas veces creemos que tenemos o que poseemos? Porque en el momento que no tengamos nada en la vida, automáticamente va a haber un vacío tremendo. Y ese vacío tenemos que llenarlo con algo o con alguien. Porque cuando pensemos en esa frase de nada es tuyo, nada es mío,
pensaremos, bueno, ¿realmente estamos preparados para el desafío? Y como comentaba al principio, ¿no? En el momento que una persona esté solo o sola, a lo mejor tendrá una decisión muy importante en su vida, porque valorará más aquello que tiene, no aquello que ha perdido. Porque muchas veces cuando perdemos algo o a alguien, es cuando realmente nos mueve, nos conmueve, ¿no? Porque si yo me he comportado de tal manera, ¿por qué lo he perdido? Porque si yo no había hecho tal cosa, a lo mejor funcionarían las cosas de manera diferente. Seguramente que muchos habéis pasado por situaciones en las cuales penséis eso, ¿no? Si yo me he comportado de tal manera, a lo mejor no habría pasado tal cosa. Yo creo que el porqué o la manera en la cual interpretamos este tipo de cosas no existe. Porque nunca sabemos si en ese momento que nos hayamos comportado de una determinada manera nos invite a descubrir qué habría pasado. Porque el pasado está ahí. Algunos viven del pasado, otros se reflejan en el pasado. Y el pasado muchas veces nos mueve y nos conmueve a tomar conciencia sobre el presente. Pero a veces vivir el presente muchas veces nos invita a reflexionar en el pasado. Porque hacemos esa comparativa, ¿no? Los momentos en los cuales viví en el pasado eran mejores que el presente. Y lo podemos ver cuando de repente vemos películas o vemos series o vemos situaciones de nuestro pasado y le hacemos la comparativa con el presente. Nos daremos cuenta cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha cambiado la comunicación, cómo ha cambiado nuestra vida. Porque en el pasado había cosas que a lo mejor en el presente no teníamos. Y al final todo tiene que ver con la evolución humana. Esa evolución que nos invita siempre a tener una responsabilidad. Pero no es responsabilidad de la tecnología, sino hasta qué punto somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos y muchas veces de nuestros pensamientos, ¿no? Porque cada acción crea una reacción en nosotros. Podemos crear reacciones de enojo, podemos crear reacciones de alegría y al final todo son reacciones en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Y cuando nos vamos a descansar, automáticamente todo ese movimiento energético de pensamientos, de acciones, tenemos que relajar nuestro cuerpo para prepararnos para el día siguiente. Y habrá personas que mientras que uno está durmiendo, otra persona está trabajando. Y eso pasa mucho cuando, por ejemplo, las personas que trabajan de noche, ¿no? Como pueden ser los panaderos, que de repente están preparando el pan por la noche para que el día siguiente las personas puedan comérselo, ¿no? A veces le damos poca importancia a ese tipo de cosas, ¿no?
porque nada es tuyo, nada es mío. Y al final cada uno interpretará esa frase según su estado de conciencia. Y eso nos invitará a descubrir más en nosotros, ¿no? Os invito a que reflexionéis en esa frase. A lo mejor buscaréis o tendréis muchas respuestas. Y también os invitará a hacer muchas preguntas. Porque si nadie os invita a hacer algunas preguntas en vuestra mente, entonces tendréis muchas respuestas que tendrán una lógica según vuestra manera de pensar. Pero cuando alguien os haga una invitación a responder o a buscar más preguntas dentro de una frase, entonces os invitará también a reflexionar en vuestra inconsciencia para disfrutar más del significado que tiene en vuestra vida. Ser conscientes para vivir una inconsciencia. Y la inconsciencia nos invita a ser más conscientes. Gracias por ser, pero sobre todo gracias por estar. Nos escuchamos pronto.